Hola, ¿qué tal, amigos y amigas del software libre? Abrimos aquí una edición especial de Compilando Podcast cuando alcanzamos la entrega número 16. En la edición de hoy haremos un repaso sonoro de lo que vivimos los pasados días 19 y 20 de octubre en la ciudad de cultura de Santiago de Compostela, donde tuvimos la oportunidad de compartir dos fructíferas jornadas sobre las tecnologías abiertas en la industria y el empleo, junto a algunos de los mayores expertos en software y hardware libre. Igualmente tuvimos la fortuna de compartir unos buenos momentos de podcasting junto a Jorge Lama, Bárbara Román y José Manuel Sendín, que han puesto en marcha recientemente un interesantísimo podcast sobre aspectos legales en el software libre y tecnologías abiertas que os invitamos a seguir por su calidad e interés. Con estos compañeros cruzamos entrevistas para este y para su podcast que aquí os compartiremos en la segunda parte de esta entrega a modo de crossover. Por otro lado, quiero compartir con todos vosotros una nueva iniciativa del equipo de podcasters de Quilol Radio, que ha inaugurado un canal en Telegram, el cual te invitamos a seguir y a suscribirte y que está dedicado a compartir audios cortos de no más de 5 minutos hechos ex profeso y en exclusiva para este canal. Tanto Juan Febles como Ricardo Espinosa Ricci, Natanael Neosite, Ernesto Acosta Elaf, Eduardo Collado, Sergio Tarteca, Matías Tolosa, Alejandro López, Yoyo Fernández y un servidor Paco Estrada compartimos con todos nuestros oyentes audios cortitos a modo de píldoras sobre diferentes aspectos que generalmente tratarán de tecnología y vida tecnológica, con especial énfasis en GNU Linux y software libre, aunque de temática libre y variada. Igualmente, el equipo de Quilol Radio ha retomado su actividad coral, realizando nuevos podcasts colaborativos que podrás encontrar en el relanzamiento de su propio canal en iVoox y la creación de otro nuevo en Spreaker, bajo los auspicios del maestro Yoyo Fernández. Podcasts sobre la temática tecnológica, que es hilo conductor del grupo y que llevábamos sin publicar tiempo atrás. Es intención y deseo del team de Quilol Radio hacer una publicación aproximadamente mensual de este tipo de audios colaborativos que se complementarán, como ya decimos, con el canal de audios breves que se ha inaugurado en Telegram. Y después de estas novedades, y con todo el código ya escrito, pasamos a compilar una nueva edición, si nos acompañas, de Compilando Podcast. Durante los pasados días 19 y 20 de octubre y organizada por Agasol, la Asociación Gallega de Empresas de Software Libre, tuvo lugar la LibreCon 2017, el principal encuentro hispano sobre tecnologías libres en la empresa y el empleo. Esta edición tuvo lugar en Santiago de Compostela, en esa alternancia que en los últimos años tiene este evento entre Euskadi y Galicia, bajo los auspicios de ESLE y Agasol, según la sede que le acoja anualmente. Un excelente punto de encuentro entre profesionales del sector, empresarios, asociaciones, desarrolladores técnicos y amantes del hardware y software abiertos y libres, que se ha repartido en esta edición del 2017 en dos jornadas llenas de instructivas ponencias en 3 salas, cuyos nombres ya eran toda una declaración de intenciones: Ritchie, Lovelace y Turing.
El programa, centrado en la industria 4.0 y el sector primario, en relación con las tecnologías libres, contó componentes destacados que hizo difícil para muchos de nosotros saber a qué conferencias acudir, dado el alto interés de todas ellas. Destacar alguna de las ponencias de la LibreCon sería equivalente a mostrar todo el programa, pues de todas ellas podríamos extraer jugosos e interesantes momentos. Sirvan, pues, a modo de ejemplo, algunas de las intervenciones que ofrecemos en esta edición de Compilando Podcast. Contra el trabajo infantil, escuelas y maestros. Contra la falta de agua potable, pozos y fuentes. Contra el hambre y la exclusión, justicia y solidaridad. Contra la pobreza, manos unidas. Hazte socio o haz un donativo en el 902 40 0707 o en manosunidas.org. Luchamos contra la pobreza. ¿Te apuntas? Sin duda, una de las esperadas conferencias de la primera mañana fue la de Yaiza Rubio, una de las voces más autorizadas en el mundo hacker en español, que trabaja junto a Chema Alonso con todo el equipo de 11 Paths para Telefónica. Yaiza se ha convertido en referente de las nuevas generaciones hacker y ha sido la primera española en participar en dos de los eventos de culto en el mundo hack y de ciberseguridad, como son la DEF CON y Black Hack de Las Vegas. Yaiza nos ilustró sobre blockchain y criptomoneda. Y es un poco la filosofía esta que os quiero transmitir. Nosotros durante toda nuestra historia como sociedad hemos estado, desde que nos configuramos como sociedad, hemos estado confiando poco a poco, cada vez que habíamos ido creciendo, hemos estado confiando en instituciones como puedan ser gobiernos, empresas o lo que fuera, para delegar de alguna manera pues cómo gobernarnos, ¿no? Y en función de cómo ellos han gestionado esa confianza con respecto a nosotros, tener en cuenta que yo vengo del mundo de la seguridad y tenemos muy reciente todo lo que ha pasado con la NSA y entonces yo he entendido también el discurso anterior de la competitividad del software libre, pero también otra de las cosas y otra de las virtudes que ofrece este sistema es tener un código abierto en el que cualquier persona puede estudiarlo, puede mejorarlo, puede evolucionarlo y puede distribuirlo. Y eso evita pues los problemas que hemos tenido a día de hoy con el tema de la seguridad, ¿no? Y evidentemente, otra de las funcionalidades, una de las tecnologías basadas en software libre que a día de hoy nos estamos dando es blockchain. Y blockchain, una de las atribuciones fundamentales es para reducir esa incertidumbre que a día de hoy tenemos y hemos delegado anteriormente a otras instituciones como puedan ser gobiernos o instituciones como bancos o corporaciones. Nosotros, por ejemplo, también como empresa, como Telefónica, nuestro presidente lo ha entendido muy bien. O sea, hemos tenido que evolucionar como empresa en la que, de alguna manera, a lo mejor nuestros usuarios han evolucionado a desconfiar un poco sobre lo que nosotros estamos haciendo con su información y se está trabajando mucho en ofrecer a nuestros usuarios esa capacidad de que sean ellos mismos los propietarios de su información. Y una de las soluciones para, no digo que Telefónica lo vaya a hacer, pero que sí que aplicaría, sería la implementación de blockchain a todo ese sistema, ¿no? Hubo tiempo también en LibreCon 2017 para las mesas redondas y debates, siendo uno de los más interesantes el que reunió a la propia Yaiza Rubio, a Lluïsa Núñez, Bárbara Román y Edita de Lorenzo alrededor de la mujer en las nuevas tecnologías, bajo el título ¿Qué hace una mujer como tú en un evento como este? Y bueno, es un poco... Nosotras sí, entonces. ¿El qué, perdona? Digo, el hombre no se merece que se priorice a la mujer, pero la mujer sí se merece que se la... No, yo digo que cada uno esté en su sitio. No se la priorice. No, yo lo único que digo es que cada uno que esté en su sitio porque se lo merece, no por la necesidad de crear un gobierno paritario. Sí. Obligado, de forma obligada. ¿Tú crees que si no se les hubiera obligado tendríamos un gobierno paritario en algún momento, en alguna legislatura? Pero es que yo creo que el problema viene de abajo. O sea, sí, por supuesto, claro, que viene entonces, de abajo. Ya,
A lo mejor esta primera fase, de alguna manera habría que forzarlo, pero el objetivo no es forzarlo. O sea... Yo, a nivel personal, a nivel profesional, siempre he tenido mucha relación con Alemania, que es uno de los países en Europa donde sí que existe una cierta paridad. Los países nórdicos, debe ser por el frío, siempre ha existido más paridad entre hombres y mujeres. Hasta hace 5 o 6 años el rollo feminista era, no, porque son las locas que quieren, no, yo paso. Pero bueno, la vida es pasar por ciclos y aprender de las experiencias. Y yo estoy a favor de las cuotas como medida provisional hasta lograr una sociedad paritaria. Es decir, hay aquí alguno que cuando montamos el grupo de Galstec dio su opinión al respecto y después en el café podemos seguir discutiéndola. ¿Es necesario que se tomen medidas para obligar a la sociedad a poner a las mujeres? Por ejemplo, yo a eventos donde no hay mujeres no voy, ya no voy. Ya no digo que haya el 50%, digo que haya mujeres, es que si no, no voy. Y entonces me decían, claro, pero a lo mejor es que la charla la da, voy a mirar a este sector que hay menos mujeres por aquí, la charla la da una mujer y a lo mejor hay un hombre que la da mejor. Es que ya no estamos en ese punto, estamos en el punto de que primero que haya mujeres. Cuando se normalice la situación y todos estemos acostumbrados a que haya mujeres en consejos de dirección, CEOs, CTOs y demás, entonces sí, ya jugamos todos a los méritos. Pero cuando esos méritos cuenten lo ¿cómo mismo. se normaliza una situación? Pues tomando medidas que no sean... ¿Tomando medidas dónde? Claro, o sea, a todos los niveles. Es que si vamos echando pelotas fuera, no vamos diciendo, a ver, este es un problema más general, es un problema muy cultural y muy general. Ya no hablemos del tercer mundo. ¿Estamos peor que las mujeres en el mundo del software libre con respecto al mundo del software privativo? ¿O qué pasa? Pero es lo que digo, desde abajo, desde niñas pequeñas. Precisamente, Bárbara Román nos ilustró en su keynote sobre aspectos legales del cloud computing, ya en la segunda jornada del Congreso. Efectivamente. Tú puedes tener datos almacenados en una cloud, en una nube, que sea pública y que sea con un software privativo. O tú puedes tener una cloud privada dentro de tu empresa, pero que sea con software libre. Entonces, este tipo de confusiones son muy habituales porque tampoco tienes ningún sitio, no tienes un diccionario legal friki donde puedas ir a buscarlo. Y sobre todo que las nubes privadas están instaladas o alojadas dentro de tu propia infraestructura y las nubes públicas están dentro de una plataforma donde tú pagas por tener ahí la información. En el mundo legal, esto es un puto peligro. No puedo decir palabrotas, ya me echaron la bronca. Perdón. Es un puto peligro. Porque si yo tengo mis datos que son privados alojados en una plataforma a la que yo le pago, yo no quiero que mis datos estén al lado de los de Fátima o que se puedan confundir con los suyos. Y quiero que tú, como plataforma, me des todas las garantías a mí como usuario para saber que mis datos están seguros. Software libre, cloud computing, empresas. Yo evangelizo, aunque sea en la LibreCon, si un empresario que tiene esta confusión, o sea, un empresario yo lo entiendo como una persona que no sabe ni de derecho ni de tecnología. Incluso gente que tiene empresas de tecnología que no sabe ni de derecho ni de tecnología. Entonces, ni mínimo producto viable, ni mínima legalidad viable, no sabe nada. Un empresario piensa que el software, si vale dinero, es porque vale más o funciona mejor. Y esto es un error. En esta segunda jornada tuvimos de nuevo los 3 tracks del evento a pleno rendimiento y recibimos, por ejemplo, interesantes nuevas de lo último que nos prepara la prestigiosa marca española Slimbook sobre portátiles con GNU Linux preinstalado. La charla central del viernes 20 la protagonizó el flamante ganador de uno de los premios O'Reilly 2017, el más prestigioso galardón internacional del software libre, que algunos llaman el Nobel de las tecnologías libres. Nos referimos, como no, a Juan González Gómez, más conocido como Obi-Juan. Obi-Juan es el mayor exponente de habla hispana en el mundo maker y referente internacional en el hardware y la robótica libres.
Tendremos, además, el honor de tener a Obi-Juan en la próxima edición de Compilando Podcast, donde conoceremos más de todas sus impresionantes aportaciones al mundo del conocimiento libre y, como no, de su última frontera en investigación, las FPGA libres, cuestión sobre la que versó su ponencia en Santiago de Compostela, donde incluso pudimos trastear algunos de sus robots libres. Vamos a hacer un repaso de las tecnologías libres. Todo comenzó a mediados de los años 80, cuando Richard Stallman creó el movimiento GNU, el software libre, la Free Software Foundation. Pero de todo eso hubo una cosa súper importante que nos enseñó a todos. Y es que fue el primero que dijo, compartir es bueno. Hasta entonces siempre compartir se veía mal, ¿no? La piratería, me copian, pero él dijo, no, compartir es bueno. Esa fue una idea que a mí me caló profundamente y muchos de los que estamos en la comunidad del software libre estamos porque realmente pensamos que es que compartir es bueno, es algo que debemos fomentarlo. Entonces, ahí fue el nacimiento de estas primeras ideas originales. Luego ya en la década de los 90 llegó el sistema operativo GNU Linux, empezó a venir aplicaciones libres que cada vez fueron más maduras y durante esa década fuimos todos conscientes de que el software libre era algo más. No era una moda, como decía el profesor Jesús González Barahona, siempre nos comentaba en sus charlas, que el software libre no es una moda, sino que es algo más sólido y esos 10 años, esa década de los 90 nos demostró que eso era algo potente y que había algo más detrás que simplemente 4 frikis compartiendo código. Y entonces fue a partir del año 2001, por la década del 2000, que muchos que veníamos del mundo de la electrónica, yo soy ingeniero de telecomunicaciones, a mí lo que me gusta son la electrónica, empezamos a replantearnos que por qué no utilizar estas ideas del software libre, por qué no llevarlas a otros ámbitos, por ejemplo, a la electrónica. Entonces empezamos a hablar de hardware libre. Claro, es un mundo diferente porque en el hardware libre tenemos... En el hardware son átomos y el software son bits, ¿no? Entonces hay diferentes reglas. Pero oye, empezó un debate y empezamos a hablar. Y de toda esa década del 2000, digamos, lo más importante que ocurrió fue el nacimiento del proyecto Arduino en el 2004, que ha sido lo que ha popularizado el hardware libre y ha hecho que llegase a todo el mundo. Y además, la gente de Arduino tiene un mérito increíble porque consiguieron acercar una cosa que estaba solo al alcance de unos cuantos frikis, que era la programación de microcontroladores, lo han conseguido llevar a gente no técnica y ahora pues los niños y los artistas y gente que no son ingenieros pueden programar microcontroladores y hacer aplicaciones. Luego en el 2008 ocurrió un hito impresionante y es que tuvimos la primera impresora 3D libre. O sea, ahora ya en el mundo de lo libre ya teníamos software, ya teníamos hardware y de repente podemos construir una máquina desde cero, tenemos todo el conocimiento para construir la máquina, pero es que esa máquina que la tienes tú en tu casa, encima te puedes empezar a construir piezas y fabricarte piezas. Y entonces empiezas a compartir piezas con personas de todas partes del mundo y empiezas, digamos, a crear comunidades de piezas de mecánica. Algo que antes era impensable, pues ahora empezamos a compartir piezas. Yo, como vengo del mundo de la robótica, que es mi tema de investigación, pues yo rápidamente a la impresora 3D lo primero que le apliqué fue para hacer robots imprimibles. Y así en el 2011 propusimos la idea de los Primbots, que son los robots imprimibles. Han salido infinitas comunidades que han hecho todo tipo de cosas. Yo os comento aquí las que yo estoy más involucrado. Y la idea de decir, hombre, pues yo los robots educativos, pues hacemos aquí las piezas que se impriman, tú te lo imprimes, lo montas, luego lo compartes, otra persona en otro sitio lo modifica y así vamos evolucionando. Fue muy interesante porque yo cuando creé el primer Primbot, claro, fue el primero, nadie sabía cómo iba a funcionar, nadie tenía impresoras 3D, entonces yo lo publiqué. A las 2 o 3 semanas apareció un tío en Pittsburgh, en Estados Unidos, que tenía el mismo robot, lo replicó y lo mejoró. Y dije, ostras, esto mola. Y de repente, al poco tiempo, otro tío en Australia, el robot igual, lo clonó y luego lo mejoró. Y entonces empezó a surgir una cosa no antes vista, que era que los robots iban evolucionando. Hasta entonces tú te comprabas el robot de una empresa, lo usabas y ya está. Pero ahora podíamos evolucionarlo. Pues bien, todas estas tecnologías libres es lo que lo englobamos dentro de lo que llamamos el patrimonio tecnológico de la humanidad, que es una idea muy simple para explicar realmente lo que significa esto. Y es lo que yo lo utilizo con mis padres. Mis padres, pues no les voy a decir la licencia GPL, las libertades, yo les digo, mira, esto es patrimonio tecnológico de la humanidad. Y la idea le escala, dicen, claro, esto es algo que nos pertenece a todos, que todos podemos usarlo, que todos podemos compartirlo, que podemos ganar dinero con ello, claro que sí, porque es de todos, es el patrimonio.
Y Carlos Rodríguez, presidente de Agasol como entidad organizadora, puso fin a la edición 2017 de LibreCon, donde una gran parte del tiempo también la pudimos dedicar a uno de los objetivos de este evento, el networking, una buena ocasión para saludar a viejos conocidos del mundo del software libre y conocer a nuevos e interesantes interlocutores que enriquecen con su compartir el conocimiento libre. Únete y comparte el software en libertad. Hacker lucha para ser libre. Únete y comparte el software. Hay que luchar. Hacker vive. Y antes de despedirnos de Santiago de Compostela, tuvimos la fortuna de compartir micro con compañeros podcasters. Bárbara Román, José Manuel Sandín en la locución y Jorge Lama en la producción han puesto en marcha hace unos meses una interesantísima iniciativa que viene a complementar la esfera de producciones de audio sobre software libre con una temática tan original como poco conocida y muy necesaria: los aspectos legales de este tipo de software y sus implicaciones. No Legal Text Radio es su podcast que os animamos a seguir y a suscribiros. Con ellos pudimos compartir una entrevista cruzada que os ofrecemos a continuación y como cierre de esta edición especial de Compilando Podcast dedicada a LibreCon 2017, que tuvo lugar en Santiago de Compostela y que, como cada capítulo de este podcast, te ofrecemos bajo licencia Creative Commons y con la música procedente de incompetence.com y musopen.org. Os dejamos ya con el crossover y la excelente realización de Jorge Lama, que tuvimos el honor de compartir con los compañeros de No Legal Text Radio y que esperamos que disfrutéis tanto como nosotros disfrutamos con ellos. A mí la tecnología libre es algo que me apasiona. Y os vengo aquí a hablar de lo último que está ocurriendo en el mundo de los makers y de los hackers, que son las FPGAs libres. Empezó persiguiendo a los malos en 2004 y después de aburrirse trabajando como abogada durante más de 10 años, decidió abrirse paso en el mundo de la tecnología. Y a continuación nos va a hablar de los aspectos legales del cloud computing. ¿Qué es la industria 4.0 en el sector primario? Hoy en día se generan más de 3 trillones de bytes diarios. Eso es una auténtica barbaridad. El software libre no es una moda, sino que es algo más sólido, y esos 10 años, esa década de los 90, nos demostró que eso era algo potente y que había algo más detrás que simplemente 4 frikis compartiendo código. Porque el problema básico que existe es que la sociedad va a un ritmo, la tecnología va por delante y el derecho va por detrás. Solo en el año 2009 se generaron tantos datos como en el resto de la historia hacia atrás. Bueno, pues recién terminada LibreCon 2017 en Santiago de Compostela, tenemos el placer de hablar con compañeros podcasters que están también no solamente formando parte de la organización como ponentes, sino pues también como podcaster informándose, y igual que estamos haciendo en Compilando Podcast, de todo lo que aquí se ha cocido en las jornadas que hemos vivido junto a Jorge Lama, el productor de No Legal Text Radio, ese podcast que pues se lleva poquito, pero que está pegando muy fuerte dentro del mundo de los podcasts dedicados al software libre y a un aspecto tan especial como es el aspecto legal dentro de nuestro mundo y nuestra esfera de influencias, como es el software libre y GNU Linux, con Bárbara Román y con José Manuel Sendín, sus locutores y especialistas en este mundo legal dentro del software libre. Lo primero, gracias por acogernos también en Santiago. Muchísimas gracias a ti por venir a vernos. Y habéis disfrutado, supongo igual que yo, de una LibreCon estupenda, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, estuvo guay. A mí me gustó mucho las conversaciones y las charlas y tal.
estuvo interesante. Siempre se puede aprender, se conoce gente. Bien, como siempre. Todos estos actos de comunidad nos encantan y siempre intentamos acudir a ellos. Bueno, ya tuvimos la ocasión de hablar con Bárbara precisamente en el Maratón Linuxero sobre el por qué nació este podcast. Pero bueno, aquellos que no lo oyeran en su momento, o que aquellos que quieran recordarlo, ¿cómo surge la idea de un podcast sobre aspectos legales en el software libre? Pues la verdad es que primero nos dimos cuenta de que había una especie de incomunicación entre el mundo tecnológico y el mundo legal. No solo porque utilicemos diferentes idiomas, sino porque utilizamos diferentes códigos. Jaja, chiste. Nunca mejor dicho. Y por otra parte, conocimos a Jorge Lama, nuestro productor, que nos ofreció la posibilidad de hacer un podcast. Y aunque al principio no lo veíamos muy claro, creemos que es una forma muy interesante de poder difundir la información, de poder contribuir a que la gente tenga más conocimiento sobre el mundo legal dentro de lo que es la tecnología, que es un ámbito muy específico, y de pasarlo bien, echar unas risas. Además, profesionalmente os dedicáis a ejercer como, vamos a llamar, abogados de software libre. Sí, tenemos una consultoría y los dos somos abogados de profesión y nos dedicamos a asesorar tanto a las empresas de desarrollo como a desarrolladores particulares, y también estamos explorando la vía de intentar que los abogados exploren el mundo del software libre y los asesoramos en todo lo que necesiten. Pues esa iba a ser precisamente mi siguiente pregunta. ¿Cómo se lleva el mundo del software libre, digo, como herramienta de trabajo para los abogados? ¿Hay herramientas específicas para este tema, para el ambiente legal, llamémosle? ¿O hay herramientas que, aunque no sean específicas, sean generales, se puedan aplicar bien al mundo o al día a día del desarrollo del trabajo de un abogado? Pues a ver, por partes, como ya que el destripador. Por una parte tienes a los abogados, que son un colectivo que en su mayoría vive en el siglo XIX y que se creen que un portátil es una máquina de escribir que enchufas y que tiene batería. Y por otro lado, en cuanto a herramientas, es verdad que existen herramientas que en su día a día a los propios abogados les ayudarían a hacer su trabajo, pero es que aún por encima existen herramientas específicas para ellos. Un poco más sencillitas, ¿sabes? Con los botones más grandes para que puedan usarlas. Antes de la LibreCom hemos estado en Londres, en la Legal Geek, donde precisamente se han presentado herramientas de software libre por parte de un compañero nuestro, de Jorge Morey, específicas, pensadas, diseñadas y desarrolladas para abogados, para su gestión diaria, para controlar esos flujos de información, porque los abogados, en la última encuesta a la que hemos tenido acceso dentro de Europa, creo que era un 49% de su tiempo lo dedican a tareas administrativas. Entonces, la mayor parte de los abogados en España que trabajan solos o en despachos pequeños estarían más que agradecidos de recibir esas herramientas. ¿Cuál es el problema? La comunicación, que a ellos pues o no les llega porque no les hablas en su idioma, o bueno, están muy ocupados con su vida para descubrir la rueda, no lo sé. Yo creo que también has dado con una palabra mágica y que nosotros desde Compilando Podcast insistimos en el software libre y en el mundo GNU Linux, la comunicación es bastante deficiente, mucho más en un aspecto quizás más novedoso, porque primero parece que siempre en el mundo del derecho primero surge lógicamente el hecho en sí, la relación en sí y después el derecho que lo regula, ¿no? Parece que el software libre ahora es cuando se extiende a ámbitos empresariales, a ámbitos de uso más allá del friki o de la comunidad muy endogámica, muy interna, y ya está en la nube, ya está planteando problemas legales que antes no planteaba. Es tan difícil establecer una comunicación al exterior dentro del software libre, o es el propio software libre el que impide esa comunicación, la comunidad o las formas no habituales de establecer, digamos, vínculos con el exterior del software libre? Pues yo creo que hizo mucho daño una publicidad que se hizo durante muchos años que decía que el software libre, especialmente Linux, era solo para gente que sabía de informática, que instalar Linux que era algo complicado. Entonces eso como que caló mucho y la gente dijo, mira, yo soy un profesional, necesito que el ordenador me facilite la vida, yo simplemente doy sí a todo, instalo, todo me va bien, no tengo problemas de drivers, de incompatibilidades. Entonces tiraron por la calle fácil, ¿no? Y la que te vendió la administración y las grandes corporaciones de instala en este caso Windows en concreto o Mac o lo que sea y olvídate el resto. Lo otro son para informáticos y tal. Ahora hay una tendencia inversa porque se ve que no es complicado. Las distribuciones, digamos que se desarrollaron con el paso del tiempo. La comunidad creó la instalación de instalaciones de las distribuciones muy sencilla y tal. Entonces ya hay una tendencia a volver a que se facilite el acceso y que todo el mundo quiera por lo menos probar. Nosotros siempre que hablamos con gente siempre intentamos que usen software libre. Le decimos, mira, lo más sencillo, ¿no? Pero que es un paso, ¿no? Mira, no compres Office 365 o Office no sé qué, instálate LibreOffice, es exactamente lo mismo, no vas a tener problemas, es fácil de utilizar.
se lo instalamos o usamos con él, se lo enseñamos, y es como un primer paso, ¿no? Dicen, bueno, tampoco es tan complicado y tal. Entonces intentamos democratizarlo en el sentido de que todo el mundo vea que no hay que ser un especialista para sacarle partido, y aparte ves que le sacas partido a tu ordenador y que la vida es igual de sencilla que utilizando las privativas, y eso no es lo que nosotros intentamos. Y por la comunidad yo creo que ahora también se está utilizando una técnica buena, que es abrirse, hacer meetups, hablar con la gente, hacer actos como este, todo tipo de eventos que permiten que la gente lo conozca y que vea que no es una cosa de gente rara, oculta, como bajo una capucha y tal, y que bueno, que todo el mundo lo puede utilizar, y que la cuestión es simplemente probarlo. Una vez que la pruebas y ves que de verdad el mundo se puede ver de un prisma distinto desde la ventanita o desde la manzana, pues lo pruebas y nosotros evangelizamos siempre, eso como mínimo. Bueno, dentro de un software privativo con unos cánones muy estándares, muy conocidos, muy apegados a una serie de propiedades intelectuales que ya venían dándose en en el cine, en las obras escritas, en la música, pues más o menos empiezan a copiar prácticamente un copyright que casi todos medio entendemos y es casi universal, entre comillas, lógicamente hay sus diferencias. Llegan esta gente de Linux y esta gente del software libre y sacan la GPL1, la GPL2, la Apache, bueno, esto debe ser un lío legal impresionante, ¿no? Pues sí. Sí, no. A nivel legal, al final una licencia de software es un contrato, con lo cual no hay que hacer una ley especial para conocer cómo funciona un software, pero sí que la multitud de licencias que existen, sobre todo en el mundo libre, genera un poco de confusión. Al final, lo que tienes que decidir es qué es lo que quiero. Quiero que se use, quiero que se me reconozca, quiero que se distribuya, quiero que sea el sistema operativo que más se instale en los ordenadores de mi país, y en función de eso elegir la licencia. Pero muchas veces no es tan difícil entender cuál es la diferencia pues entre las versiones 1, 2 o 3 de una misma licencia, o entre dos licencias que parecen compatibles entre sí y al final no lo son. Y una pregunta que puede parecer del millón: ¿qué es más importante, el tipo de licencia a elegir para quien desarrolla y quien pone a la venta o al servicio de la comunidad el software, o en vuestra experiencia como abogados, o para la empresa que lo implementa en su cadena productiva, llamémosle así, y que al final hace uso de ese software? ¿Qué es más importante, para el productor del software o para el que lo va a usar, el tipo de licencia u otra que se elija? Esto es como preguntar qué es más importante en una compra-venta, el comprador o el vendedor. No, pues depende de parte de quién estés. Yo personalmente lo que creo es que las licencias deberían importar mucho más a quienes crean el software, porque es el estándar de uso que le van a dar a su producto, o bueno, al resultado de ese proceso imaginativo de diseñarlo y desarrollarlo, que al usuario final, que realmente, bien sea un particular o una empresa, sí que tiene más opciones para utilizar si no le gusta esa licencia mucho. Pero bueno, yo no creo que los particulares entiendan muy bien el tema de las licencias. Creo que es mucho más importante para quienes desarrollan el software y crean esos productos. Y si ya es complicado elegir una licencia, qué licencia elegir, qué tipo de licencia, pues ahora nos vamos a lo que está de moda y a donde Linux y el software libre es el rey, a la nube. Uno produce en un país, otro lo almacena en otro país, se sirve a través de un servidor desde un tercer país, cada uno con sus legislaciones particulares, cada uno modificando. Esto debe ser un follón impresionante para un abogado, lo de la nube, ¿no? ¿Hay alguna legislación, hay alguna manera de poner orden en esto? Como decía Bárbara precisamente en una charla que dio ella de los problemas legales sobre el cloud computing, el problema es que lo que pasa es que el derecho va como 5 o 6 décadas por detrás de lo que es la realidad y la técnica y lo que se utiliza. Entonces ellos, los operadores jurídicos evidentemente, aplican lo que está vigente y lo intentan aplicar, pero no hay una ley concreta del cloud computing, no de la nube. Lo que tienes que ver son las distintas normas que existen e intentar coger un cacho de cada una y adaptarlo a ese caso concreto. El problema de la deslocalización de dónde de verdad residen los datos, dónde están alojados, es un problema complejo, y los abogados, siempre que todo lo que tenga que ver con derecho internacional privado, que es la rama que se regula esta materia, se asustan un poco porque no es fácil para el abogado, digamos, tradicional que se dedica a estas cosas, y para el que no es tradicional y está metido y sabe de lo que habla, hay que verlo con calma. Tienes que ver, por un lado, el nuevo reglamento, tienes que ver en dónde está el cliente, dónde está la empresa alojada, si está dentro de Europa, si está fuera de la zona de Europa, si está en Estados Unidos, y a partir de ahí ir hilando todas las normas hasta que te lleva a la norma concreta en donde dice, bueno, pues sí, le puedo pedir que me borre mis datos, y puedo pedir que el juez le puede pedir a esta empresa, oye, pues danos una copia de esta documentación. Pero sí, es un elemento complejo, y la nube va a traer problemas precisamente por
la desregularización homogénea que existe con carácter general. Ahora se intenta hacer con esto de el puerto seguro, el SHIELD y todo esto, pero bueno, a ver, poco a poco. Pero sí, es complejo, incluso para los abogados es complejo. Pero bueno, nada imposible. Bueno, la teoría del safety harbor, ¿no? Que ya parece que se abandona por otras nuevas teorías. A mí me ha encantado cuando Bárbara nos dibujaba la nube, lo que es para un abogado. Un montón de garabatos increíbles de muchísimos colores. ¿Realmente así lo ves? Sí. Quedaría mucho mejor diciendo, no, es algo súper sencillo. No, mentira cochina. Es un tema muy complejo y, de hecho, preparando esta charla me he dado cuenta de que resulta complejo incluso explicarlo. Porque, bueno, yo sí conozco que hay multitud de normas y casi de memoria te puedo decir, bueno, el artículo 18 de la Constitución y el artículo 204 de la LCRIM, y entonces me voy al artículo 8 de la Convención de Derechos Humanos Europea. Pero, claro, explicarle esto a alguien que lo único que le preocupa es dónde están mis datos, qué pueden hacer con ellos, qué puedo hacer yo para protegerlos o qué hacen las empresas de cloud computing, es un tema es lioso. No es tan fácil como yo tengo unos datos, genero una información, te pago a ti porque los alojes y tú se los vendes a fulanito, porque, bueno, ahí hay multitud de relaciones legales, de relaciones jurídicas, y tienes que atender a todas las partes. Y ahora que tenemos aquí al productor Jorge Lama del podcast, hablemos de vuestro podcast para finalizar. ¿Qué podemos esperar en las próximas entregas de No Legal Tech Radio? Pues vamos a hablar de distintas materias. Una que nos gusta mucho es la materia de la seguridad informática. Y bueno, estamos ahí, tenemos una idea, un plan ahí estratégico para totalmente conquistar las ondas. Pero bueno, no sé, ya lo descubriréis cuando lo escuchéis. Pero sí, por ejemplo, uno de ellos va a ser uno de los inmediatos va a ser de privacidad. O sea, los problemas de seguridad informática y todas estas cosas. El black hack, el grey hack, el white hack y todos estos malos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Animaos a seguir por ese camino, a que sigáis sumando oyentes, que sé que os va muy, muy requete bien, a seguir en esa línea. Muchísimas gracias por sumaros a la comunidad de podcast de GNU Linux y en un aspecto tan desconocido y tan especial como es el tema legal. Muchísimas gracias a ti, Paco, en especial, y a toda la comunidad podcastera que nos ha dado una bienvenida más que cálida. Sí, muchas gracias tanto a ti como a todo el mundo por escucharnos y, bueno, nos seguimos oyendo, como dicen por ahí. Hola, 1, 2, 3, LibreCon 2023. Grabando. No sé. Habrá una en el 2023, ¿no? Ya empieza a liar la cuartilla, no sé por qué le dejamos el micro. En fin, que paciencia me compre. Hola, estamos en la LibreCon 2017 en Santiago de Compostela. Estamos en la Ciudad de la Cultura. Le están dando uso a la Ciudad de la Cultura, por fin. Y nos acompaña en este momento el gran Francisco Estrada, que seguramente, si nos está escuchando, lo conoceréis, que es de Compilando Podcast, que vino desde las islas a hacernos una visita. Esperamos que te haya gustado Santiago de Compostela. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, la verdad, Santiago siempre estupenda, acogedora, y a pesar de vuestro típico shirimiri, ¿no? gallego, que nos ha recibido, pues también en su salsa, ¿no? Pues genial, estupendo, y la LibreCon pues ha sido una experiencia inolvidable. 2 jornadas, 2 días compartiendo, sobre todo buenísimas charlas con un gran nivel, muy buen ambiente, y una cosa encantadora de la LibreCon, el networking, el conocer, compartir, charlar, de esas buenas intervenciones que hemos oído a todos los ponentes, el poder compartirlas luego en los pasillos, en los coffee break, en las comidas, en los almuerzos. Genial, han sido una experiencia extraordinaria y enriquecedora esta LibreCon. Tenemos aquí a mi jefa, a Bárbara. ¿Qué tal, Bárbara? ¿Estás cansada o no estás cansada? Habla un poco. Yo no hablo porque tengo la voz ya rota esta semana. No, a mí no me da la vida de ir a Londres, venir aquí, dar la charla, moderar la mesa. Pero nada, yo creo que la parte de networking que más me ha gustado es ponerle cara a Paco, precisamente, que nos habíamos escuchado en la Maratón Linuxera 1.0, que ya ha habido la 2.0, pero que no nos conocíamos personalmente. Paco, yo te quería preguntar, ¿qué ventajas puede tener para una comunidad o para una asociación el hecho de tener un podcast? ¿Qué le puede aportar a ellos? Pues valor añadido, y después
que eso es como, a ver, típico, tópico. No, a ver, muchísimo valor. Es una manera de comunicar, que aunque muchos se quisieron ver, y esto es casi pues algo muy similar a la radio, ¿no? Aquello de que el vídeo mató a la estrella de la radio, pues parece que YouTube mató todo lo que fuese simple y llanamente audio, y sin embargo el audio, con los podcasts en auge en Estados Unidos sobre todo, parece que empiezan a remontar también en Europa y algo en España, pues pueden aportar una vía de comunicación realmente importantísima. Fácil, entre comillas, de producir. Digo fácil porque no es realmente demasiado costoso de producir. Costoso en tiempo sí, pero quizás no en medios. Producir un podcast de una calidad más o menos decente como para ser pues la imagen, el medio de comunicación, la forma de llevar pues tu producto, tu idea, la filosofía de una comunidad, llamémosle, sea lo que sea. Si estás en una empresa, pues la imagen de tu producto. Si eres una comunidad, pues la imagen de esa comunidad, el mensaje, la filosofía, y muy directa para una manera de hacer que siempre habrá y que no va a tener que mantenernos pendientes de una pantalla en un móvil o en la casa sentados, que es pues conduciendo, haciendo la colada, llevando a alguien de un lado a otro en el coche, yendo a recoger a alguien al aeropuerto, no sé. Hay miles de circunstancias en las que a uno siempre le ha acompañado la radio, y parece que esa radio tradicional la empieza a ocupar el mundo del podcast, primero porque es una forma de radio a la carta, y segundo porque es una forma más personal, más directa y más sencilla, ya digo, de producir en cuanto a medios técnicos que un vídeo, una producción, digamos, en la que ya se mezcle lo audiovisual, no solamente el audio, además de ser una manera también muy directa. Creo que la manera más directa de llegar, intermedia entre lo escrito y entre el vídeo combinado con el audio, lo audiovisual, queda como un campo ahí intermedio muy directo, y es la manera más directa de llegar. La voz solamente, o la música, digamos, acompañada a esa producción de audio, hace que, bueno, crees un mundo y unas expectativas alrededor muy interesantes que tienen una filosofía propia y que son un punto de partida pues muy bueno, repito, para llevar mensajes, productos, filosofías, cualquier cosa que tenga que aportar, pues desde un individuo particular hasta un grupo de personas en comunidad, como una empresa. Como la comunidad del software libre, que además organiza la LibreCon, a ver si nos patrocina algún programa. Ahí lo dejo. ¿Quieres hacer alguna pregunta, Paco? Aprovechando que está aquí. Devuélveme el micro, que era solo para presentarte. Ya te veo aquí que me lo acaparas todo. Sí, yo escuchándola a Paco le quería preguntar, creo que ya la sé la respuesta, pero bueno, vamos a verlo. Veo que tienes una visión que tiene buena pinta el podcast en España, ¿no? ¿Cómo ves la situación del podcast en España? Yo creo que, por lo que te he escuchado, que va a ir hacia arriba y somos positivos, digamos, ¿no? Que tenemos expectativas de que vaya a ir a mejor. ¿Es así o no? Yo creo que sí. Yo creo que hay mucha ilusión, y la ilusión es muy importante, y eso va a hacer que vaya hacia arriba. Luego no hay demasiado apoyo. Vamos a poner el contrapunto, no vamos a ser demasiado optimistas. No hay demasiado apoyo por parte de empresas, por ejemplo, que quieran meterse a patrocinar, que quieran ver formas de negocio, que también es importante que haya, porque hay a veces una contradicción demasiado fuerte, o unas luchas intestinas demasiado fuertes sobre si el podcast debe ser profesional o no debe ser profesional. Yo me baso en la comunidad del software libre. Si no hubiese ese amateurismo, y ayer vimos una conferencia muy interesante hablando sobre el amateurismo dentro del software libre, ese voluntariado que empezó a escribir el código, que hizo el código, que sigue manteniendo muchas aplicaciones, muchas distribuciones, probablemente no habría software libre, pero tampoco el software libre sería como lo conocemos si no hubiese empresas que hubiesen tomado ese software libre, que lo hubiesen mejorado, que lo hubiesen empaquetado, que lo estén distribuyendo y que estén viviendo de ese software libre. Por lo tanto, el podcast puede ser exactamente igual. Puede tener una capa amateur importante que lo sustente, que le dé razón de ser, que sea una manera directa de estar en contacto un podcaster con el cliente por el puro hecho de comunicar sin nada más, pero también puede ser una forma de vida para diferentes empresas que lo vean como una especie de radio a la carta en la que se puedan producir más y mejores contenidos que a su vez ayuden y repercutan en esos amateurs que están produciendo contenidos también muy interesantes y emergentes. Una cosa no quita la otra. Entonces, evidentemente, creo que hay todavía muy poco apoyo para que ese podcast
podcasting más profesional, entre comillas. Profesional me refiero a con más medios, con mayores posibilidades, sobre todo de tiempo. Los medios en este caso yo creo que más que nada es que tú puedas tener tiempo para dedicarle en exclusividad prácticamente al podcasting. Con tiempo puedes mejorar muchísimas cosas, puedes abrirte a otros campos. ¿Le puedes quitar frescura porque el amateurismo le da frescura? Sí y no. Digo, son dos aspectos complementarios y que se pueden enriquecer uno de otro. Y el segundo peca. El primero sí hay mucha ilusión, hay cada vez más podcasts, incluso en nuestro mundo, en el mundo de software libre, lo cual me ilusiona. Y creo que debemos de dejarnos un poco de esas controversias absurdas que a veces también, lo comparo mucho la comunidad podcaster con la comunidad GNU Linux, que nos llevan a enfrentamientos intestinos, en guerras absurdas que no llevan a ninguna parte sobre si es podcast, si tiene feed, si no tiene feed, el podcast al fin y al cabo es como un programa de radio vendido a la carta con un feed que te lo puedes descargar. Luego ya los contenidos, si son más o menos amateur, todos son podcasts. Todo cabe dentro del podcasting, todas las ideas y todas las maneras de hacer una radio a la carta con un feed que se cuelga en internet. Prácticamente eso es lo único que define, a mi punto de ver, por supuesto, hay otros más, el podcast. Lo demás son discusiones absurdas y una cosa que está tan empezando, tan pequeñita, es como el niño pequeñito. Necesita al principio muchos cuidados, muchísimo tiempo que dedicarle y hay que dejarle un poquito hacer para ver cómo va creciendo. Luego ya pues podremos ir dándoles más de nuestra propia impronta y tal, pero al principio necesita que toda la familia esté un poquito alrededor de él y no castigarle demasiado, ¿no? Pues ahora que están haciendo un poquito en España y qué tal, pues dejémonos un poco entre los podcasters de discusiones absurdas y de enfrentamientos tontos y vayamos a cuidar esta herramienta incipiente que tenemos, que yo creo que sobre todo por parte de la ilusión de momento, más que del apoyo de ningún otro lado, pues tiene futuro. Yo creo que se puede hacer un poco una comparación, a ver qué piensa Bárbara. Porque esto es como cuando de repente hubo el boom de los blogs, ¿no? Que decían, es que tú no eres periodista, no puedes difundir las ideas, tal. Esto tiene que ser una persona que haya hecho ciencias de la información, que tenga una carrera. No puedes decir que lo que tú escribes es un artículo, es un post. O sea, hay que diferenciar entre el profesional y el no profesional. Yo creo que en esencia es querer hacerlo y que hay espacio para todo el mundo, ¿no? Yo al final creo que profesional es el que lo hace y lo hace bien y consigue llegar. Y el otro profesional puede tener un título o 5 y no por tener el título lo va a hacer mejor. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho el learning by doing y de hecho en la LibreCom he conocido muchísimos desarrolladores que son autodidactas. Algunos se ha definido como amateur del desarrollo cuando me consta que lleva más de 15 años desarrollando Linux. Y pues nada, muchísimas gracias Paco por estar aquí, por la visita. Esperamos que disfrutes de Santiago con tu señora, que nos ha parecido una mujer encantadora. Y nada, muchísimas gracias sobre todo por dejarte entrevistar, que sabemos que tienes poco tiempo. Yo encantado, un micrófono delante y venga, explayarme. Podríamos estar horas y horas. Gracias a vosotros, una LibreCom estupenda, una acogida estupenda y una gente estupenda la que hemos encontrado en estos 2 días, que vamos a seguir manteniendo el contacto. Claro que sí, guapi. ¿Y tú que te despides de la audiencia? A mí ya no me da la voz, yo me despido ya hasta aquí. No. Es que es viernes, entonces, claro, la semana se hizo un poco larga y tal, pero bueno. Espera un segundo aquí, Paco, porque tenemos aquí a un señor, un tal Jorge Lama, que es nuestro amado productor, que el hombre no quiere nunca hablar, pero yo creo que esta pregunta te la tiene que hacer él, porque tiene demasiado fondo para yo poder hacerla y no captar la idea. A ver, venga, Jorge, ¿qué le quieres preguntar a Paco? Bueno, pues al final me va a tocar coger el micro, no quería, pero insiste. Paco, yo sé que a ti te gusta tocar sobre todo el tema empresarial y el tema de eventos relacionados con el mundo del software libre, entonces quería que me adelantaras, así en primicia, la agenda del año que viene, donde te vamos a poder ver y qué comentarios de qué eventos vamos a poder escuchar en tu podcast. Pues eso es complicado saber, porque cuando uno no se dedica profesionalmente, como hablábamos antes, a esto y lo saca de su tiempo libre, pues pero bueno, me gustaría por supuesto estar en los principales eventos en la próxima LibreCon, que será, creo, en Bilbao, no sé si sigue la alternancia. También tenemos este año en Almería, tuvimos el Academy Internacional en julio, y en julio-agosto probablemente tendremos la WADEC, que es el gran evento de desarrolladores, pero del otro escritorio, de Genome. Por lo tanto, será interesante también tenerlo aquí en España. Y Open Expo en Madrid, en fin, hay una serie de eventos que no queremos perdernos, sobre todo con lo bien que nos hemos encontrado, la verdad, sea dicha, y no es porque estemos aquí en la LibreCon. A la LibreCon hay que volver a Bilbao y muchos años más. Santiago-Bilbao, ¿no? Bueno, o si no Santiago, es como son en Galicia, ¿no? Porque son las 2 sedes normales, ¿verdad? Sí, es a gasol. Ahora últimamente se está haciendo alternando Santiago y Bilbao, y esperemos, bueno, sitio hay, ya ves que la Ciudad de la Cultura
aunque haya costado miles de millones y tal, es un sitio bonito y se pueden hacer cosas chulas en la Ciudad de la Cultura. Bueno, yo, si me dejáis hablar, estaría hablando aquí 200 horas. Si escucháis un ruido de fondo, son los señores que están diciendo es viernes, hay que irse y tal. El día fue largo, llevamos 2 días aquí hablando y explicando el software libre y haciendo comunidad. Y bueno, simplemente pues gracias por escucharnos. De nuevo, gracias a Paco por hablar con nosotros. Escuchad Compilando Podcast, que es muy interesante, es uno de los podcasts que yo escucho con frecuencia. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio, que no sé cuándo será, pero un día de esto será. ¿Verdad, Bárbara? Venga, despide tú. Adiós.